En esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que creo que será de mucha edificación, como siempre, para nuestras vidas, ya que nosotros que le conocemos, que le sabemos, sabemos que la palabra, ¿verdad? La Biblia no es un libro cualquiera. Los niños que ayer estuvieron con nosotros saben que la Biblia es el libro más famoso de toda la humanidad, pero que no es famoso solamente la fama que tiene la Biblia, sino el poder transformador que tiene en el corazón de todo aquel que cree, de todo aquel que ama su santo nombre. Así es que le voy a pedir en esta mañana que estemos atentos a lo que quiero compartir con ustedes. Quiero que busque Hechos de los Apóstoles capítulo número 1, por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Y voy a leer los primeros 11 versículos y de ahí vamos a iniciar la plática esta mañana y que lleva por título Siéntate a mi diestra. Y ahorita va a entender por qué se llama Siéntate a mi diestra. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, por favor, tome su Biblia, búsquela del 1 al 11, voy a estar leyendo y usted sígalo, por favor. Dice así, si ya lo tiene, Hechos 1, del 1 al 11, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del mismo Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Quiero decirles que la obra de Cristo a favor de la humanidad, básicamente se compone de tres acontecimientos. Uno, la muerte de Jesús en la cruz. Dos, la resurrección de Jesús. Y tres, la ascensión de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz y la resurrección de Jesús hemos entendido que tiene implicaciones para nosotros. Debemos entender y hemos entendido que la muerte en la cruz trajo el perdón de nuestros pecados, que la muerte en la cruz trajo libertad, ¿verdad?, del pecado, que la resurrección de Jesús, ¿verdad?, como estuvimos viendo, también tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús al identificarnos con Jesús, la resurrección de Jesús hizo que toda la fe tuviera sentido. Pablo dice, si Jesús nos resucitó, vana es la fe cristiana de los discípulos de Jesús, vivimos engañados. Aparte de que la resurrección desató el poder de la nueva vida, ¿sí? Pero la ascensión de Jesús, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? ¿O es solamente una doctrina? ¿Es solamente una parte de la doctrina que tengo que saber, que la Biblia enseña que Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió, ¿verdad? Pero ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo afecta la ascensión de Jesús en la vida personal, en la práctica, en el día a día? De eso vamos a platicar hoy, ¿sí? De eso vamos a platicar. Y precisamente todo comienza con eh,
el Salmo 110.1. No lo busque, se lo voy a citar. El Salmo 110 dice en el versículo 1, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Este Salmo 110, que escrito por David, en realidad era una profecía. ¿Por qué? Porque él escribe y dice, así dijo el Señor a mi Señor. Y siempre se quedó esta, ¿por qué David escribió, así dijo el Señor a mi Señor? O sea, habla de dos señores entonces. Un señor le dijo al otro señor, siéntate a mi diestra o siéntate a mi derecha, ¿sí? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 1000 años antes de Cristo, esta profecía, ¿sí? Se habló y los escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? Por el Espíritu Santo se dieron cuenta que era una profecía que hablaba de Cristo, del Mesías, ¿sí? Es más, Jesús la cita en Mateo 22:41, donde platicando con los fariseos le dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos dicen, de David, de David. Ah, sí, de David. Y entonces, ¿por qué David dijo? Y cita el pasaje de Salmo 110.1. El Señor le dijo a mi Señor, ¿cómo le puede llamar Señor? Jesús dice, ¿cómo le puede llamar Señor? Si él es si el Mesías es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor? Entonces, él empieza a demostrar que ese salmo habla de que en realidad el Mesías, aunque era de la descendencia de David, en realidad era Dios mismo. Ahora, Pedro en el primer sermón que da, en la primera vez que se predica, que el evangelio, la iglesia se levanta para predicar en Jerusalén y puede decirse que nace la iglesia en ese momento, ¿sí? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, si me acompañan por favor y lo buscan en sus Biblias, van a encontrar que en Hechos de los Apóstoles capítulo número 2, ¿sí? Igual, ¿de qué predica Pedro? ¿Qué le habla a la gente? Le habla de la muerte de Jesús, ¿sí? Le habla de la resurrección de Jesús, pero también le habla de la ascensión de Jesús. Y vuelve a decir que es el cumplimiento de este Salmo 110. Mire, vamos a leer versículo 31, dice así. Fue así, estoy en Hechos 2:31, fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción, hablando de la resurrección de Jesús, basada en el Salmo, también en los Salmos, el Salmo 16, ¿vale? Pero dice el versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies. Entonces los apóstoles del primer siglo, ellos entendían que Jesús había ascendido en cumplimiento al Salmo 110 para tomar el lugar a la derecha del Padre, a la diestra del Padre. Y usted dirá, qué bien, qué bonito, qué bonito parte de la doctrina que nosotros creemos, ¿verdad? De hecho, lo leímos en Hechos de los Apóstoles 1, ¿verdad? Que Jesús ascendió y dijimos, qué bien, qué bueno que Jesús ascendió, pero vuelvo otra vez, la ascensión de Cristo es solo una doctrina, es solo una verdad y hasta ahí se queda, o tiene implicaciones para nosotros, afecta o debe afectar nuestra vida. Yo quiero decirle que no es solo una doctrina, la cual tengo que aprender, sino que en realidad la ascensión de Jesús
era tan necesaria, escúcheme, era tan necesaria como la muerte en la cruz, era tan necesaria como la resurrección. Así que las tres cosas, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesús, ¿sí? Eran necesarias, ¿sí? Era tan necesario, ¿sí? Que Jesús lo sabía. Así que cuando él habla a sus discípulos ya en la parte final, antes de ir a la cruz, ¿sí? Él les dice, les conviene que yo me vaya. Y la palabra conviene significa les aprovecha, les es beneficioso que yo me vaya, les va a traer algo muy bueno que yo me vaya. Claro, ellos en ese momento no entendían absolutamente nada, ¿verdad? No se daban cuenta de lo que Jesús estaba diciendo, pero nosotros que tenemos la escritura, ahora entendemos cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Es más, cuando Jesús resucita, ¿sí? Esto lo narra Juan capítulo número 20. eh, María Magdalena es una de las primeras que lo ve resucitado, ¿sí? Lo confunde primero con un trabajador ahí del lugar, del jardín, donde está la sepultura de Jesús, pero después se da cuenta que es Jesús, que es el Mesías. Y hay una expresión en Juan 20:17 donde dice, no me retengas, no me toques, dice la traducción, pero en realidad lo que quiere decir es, no me puedo quedar, no quieras retenerme, ¿sí? Pero lo importante es lo que dice después, porque todavía no he vuelto al Padre. Es decir, había como en Jesús una necesidad, y él lo sabía, de regresar al Padre. Pero no solo por el hecho de regresar al Padre, que personalmente para él ha sido algo maravilloso, sino porque no estaría completa su obra si él no regresaba al Padre. ¿Por qué? Porque tenía que regresar al Padre a tomar el lugar que le da el Salmo 110. Siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Salmo 110, sí, tenía que cumplirse. Ahora, este asunto de regresar al Padre y esta necesidad que aunque le dijo a María, no me puedes retener porque voy a mi Padre. Y les dijo a los discípulos, me conviene que yo me vaya, ¿sí? Nos debe abrir un panorama a todos nosotros de decir la urgencia que Jesús tenía de regresar al Padre. ¿Qué abriría? ¿Qué cosa traería a los seres humanos el regreso de Jesús a la diestra del Padre? Porque nos tenemos que preguntar, si Jesús no se hubiera sentado a la diestra del Padre, ¿qué no hubiera pasado? ¿Qué cosas no habríamos tenido? O preguntarlo del lado positivo. ¿Qué sí se puede o qué sí sucedió al sentarse Cristo a la diestra de Dios? ¿Qué sí sucedió al sentarse Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué es aquello que desató Jesús al regresar al Padre? Qué bendición para todos los seres humanos que creamos, obviamente, se desató con el regreso de Jesús a la diestra del Padre. O qué no hubiera pasado si Jesús no regresa al Padre. Entonces, tanto algo muy maravilloso sucedió en la cruz cuando Jesús murió, el perdón de nuestros pecados, ¿sí? La cancelación de la deuda de pecado. Algo poderoso sucedió en la resurrección de Jesús. Dice que si Jesús resucitó, también resucitamos a una nueva vida, pero ahora habla de la ascensión de Jesús. ¿Es solamente porque Jesús tenía que regresar? ¿O hay algo, se percibe en Jesús que Él quiere regresar al Padre, no porque solamente quiera regresar, sino porque les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya? A María le dijo, no me retengas, tengo que regresar al Padre, no ha terminado. Yo lo que percibo ahí es, no ha terminado el plan, no ha terminado todo. Tal vez dirá, bueno, pero en la cruz Jesús dijo, consumado es, sí, consumado está el sacrificio, pero la resurrección es parte
del plan del Señor, pero la ascensión también. Y creo que eso no hemos entendido del todo. La ascensión de Jesús, ¿qué trajo para nosotros? ¿Qué trae para todo ser humano? Así es que yo le voy a pedir que vaya a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, y ahí nos quedemos un momentito, porque vamos a leer algunos versículos de Juan capítulo 16, ¿sale? Porque estamos viendo qué trajo, qué, qué beneficio, qué herencia trajo Jesús al irse. Sabemos que trajo algo maravilloso cuando vino. Sabemos que trajo algo maravilloso cuando resucitó. Pero cuando ascendió, ¿qué trajo? ¿Por qué dijo que le conviene? Ok. Si vamos al capítulo 16 y vamos al versículo 7, por ejemplo, versículo 7, dice así, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Ahí es lo que estaba yo citando. Les conviene que me vaya. ¿Por qué? La razón. Si no lo hago, o sea, si no me voy, el consolador, palabra griega paracleto, traducida en muchas Biblias como consolador, que literalmente significa uno llamado a estar al lado de otro para ayudarlo. Entonces de ahí que muchos lo traducen como abogado, ayudador, o en las Biblias, casi en todas las traducciones en español, un consolador, alguien que está ahí junto a otro para auxiliarlo. Es más, Jesús dijo, les mandaré otro consolador en otro pasaje. Eso quiere decir que Jesús era eso, era un ayudador con los discípulos, estaba con ellos, los alentaba, los fortalecía, ¿verdad? Dice, yo me voy a ir, pero si no me voy, ¿sí? No vendrá, no estará otro consolador o el consolador. En cambio, sigo leyendo, dice, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes, dice el versículo 7. Luego dice el versículo 12, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Mire, el Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo en la creación misma, el espíritu que se movió en los profetas del Antiguo Testamento, ahora, por la obra de Cristo, ¿sí? Por la obra de Cristo y por su muerte, su resurrección, pero ojo, sobre todo por su ascensión, abre la oportunidad a que todo ser humano, cualquier ser humano que crea y se vuelva un discípulo de Jesús, ¿sí? Se vuelva un seguidor de Jesús, tiene el derecho, tiene la oportunidad y una realidad de que el Espíritu de Dios venga sobre él y viva en él. Es algo tan maravilloso que a veces no creemos, pero es parte de lo que Jesús ganó, que el Espíritu Santo pueda vivir en cualquier persona, en personas comunes como nosotros, en personas nada extraordinarias, normales, pecadoras, pero que un día nos arrepentimos y creímos en Jesús y la ascensión de Jesús hizo posible que el Espíritu Santo viniera sobre todos los que creen. Eso quiere decir que si tú has creído, el Espíritu de Dios vive en ti. Escúchame, el Espíritu de Dios.
El espíritu que estuvo en Cristo, el espíritu que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, el espíritu que estuvo en la misma creación, el poder y la presencia de Dios, la persona del espíritu habitándote en un hombre, en mi caso, común, cuando era joven, común como cualquier otro joven, con traumas, frustraciones, pecado, nada extraordinario, nada sobresaliente, nada. Y que en ese joven, me estoy hablando de mí hace muchos años, pero también si tú eres joven actualmente, en ese joven creyó en Jesús, se arrepintió de sus pecados, creyó en Jesús, dijo, voy a ser un seguidor de Jesús. Y solo por eso el Espíritu de Dios, ¡fum!, viene sobre tu vida. ¿Por qué es posible eso? Porque Jesús se sentó a la derecha del Padre. Porque Jesús se sentó a la derecha del Padre. Por eso es que cualquier persona en esta tierra puede dejar de ser una persona normal y volverse una persona que está llena del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en él. ¡Wow! Le digo, son cosas tan grandiosas que muchas veces no las creemos. Jesús ascendió al cielo y le dijo a María, no me retengas, no me puedo quedar, voy al Padre. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no van a poder disfrutar de algo tremendo, maravilloso, que el Espíritu de Dios está en su vida y que el Espíritu Santo les da poder, los guía, les va a hablar, los va a orientar, los va a conducir en esta vida, el Espíritu de Dios. Alguno me dirá, no, permítame. Ahí está hablando de los discípulos. Ahí está hablando de los discípulos, de los apóstoles. Y tiene usted razón, ¿sí? Ahí está hablando a los apóstoles. Entonces usted no puede decir que entonces algo que Jesús le dijo a los apóstoles ahora es para todos o para cualquier pelafustán, por decirlo de alguna manera. No, los hombres, los apóstoles eran hombres. Wow. Bueno, los apóstoles, ¿sí? Recordando también, los apóstoles eran pescadores. Mateo era un cobrador de impuestos, no eran fariseos, no eran de la clase sacerdotal, no eran de la élite religiosa, no eran hombres famosos, no eran hombres sobresalientes. Jesús los tomó del vulgo, de la sociedad, y ellos respondieron al llamado. Y entonces ellos, ¿sí? El Señor Jesús les dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, vendrá sobre sus vidas. Y sí, si usted dice, no puede usar ese pasaje diciendo que ahora todas las personas que crean van a tener el Espíritu de Dios. Ah, ¿qué tal si vamos a Romanos capítulo 8? A ver, ¿qué enseñaban los apóstoles de ese tiempo? Que solamente ellos, que solamente a ellos se les había prometido eso. No, pero esto que es maravilloso. Es tan maravilloso que alguno pensará, uy, si fuera verdad que el Espíritu de Dios esté en mi vida, ¿por qué vivo como vivo? ¿Por qué vivo atado al pecado? Porque a la tristeza, a la amargura, a la frustración. ¿Por qué se me hace tan difícil todo? ¿Por qué no sucede un milagro financiero? ¿Por qué no sucede un milagro de sanidad? ¿Por qué no? ¿Por qué mis hijos no me respetan? ¿Por qué mi esposa no me respeta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero vamos a ver si es para todos, ¿verdad? Porque a lo mejor sí es cierto, nomás fue para los apóstoles de aquel tiempo y pues nosotros, pues ahí vamos a estar creyendo en el Señor, sí, claro, yo sé que me perdonó el Señor porque murió en la cruz, porque la Biblia dice que murió por todo el mundo. Y bueno, ahí iré creyendo y luchando. Pero a ver, vamos a ver qué dice. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, sin embargo, ustedes, y allá no está hablando de los apóstoles, está hablando a toda la iglesia de aquel tiempo. Dice, no viven según la naturaleza pecaminosa, estoy leyendo Romanos 8:9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, parece que no solamente era que el Espíritu Santo podría estar
en algunos otros creyentes y no solo en los apóstoles. Pero creo que el pasaje es muy claro cuando dice que si no está el Espíritu de Dios, entonces no eres de Cristo. Entonces, aquí como que amplía más el asunto, es decir, mmm, es necesario, o sea, no hay creyente si no tiene el Espíritu. Oh, entonces no solo es posible que el Espíritu Santo esté en cualquier persona que crea en el Señor, sino que más bien no podría concebirse a un creyente que no tenga el Espíritu Santo. Wow. Versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, wow, el Espíritu que estuvo en Cristo. Eso dice la Biblia, léalo una vez más. El Espíritu que estuvo en Cristo. Pablo dice, y el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Los primeros creyentes enseñados por los apóstoles fueron enseñados que el Espíritu de Dios vivía en ellos. ¡Wow! Pero que no era otro, ni en menor calidad, ni en menor cantidad, el mismo que habitó a Cristo. Entonces, se derrumba de que solamente es para algunos, se derrumba que no es posible que todos, cualquier persona que cree en el Señor tenga el Espíritu de Dios o pueda tener el Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios venga sobre su vida. Es más, leemos el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, la Escritura claramente nos dice que el Espíritu de Dios vive en todo verdadero creyente. Y esto es maravilloso, maravilloso. Ojo, todo se requiere fe. Tal vez tú digas, no, bueno, es que yo pienso que tal vez, hasta ahí se quedó el asunto. Pero ¿por qué el Espíritu de Dios puede habitar en todo creyente? ¿Porque es bueno? ¿Porque se lo ha ganado? ¿Porque merece? No, no, nadie merece nada. Nadie merece nada. Pero como Cristo ascendió y está sentado a la derecha del Padre, tiene toda la autoridad de Dios. Él dijo, yo me voy a ir y les voy a enviar al Espíritu Santo y vendrá sobre ustedes. Hoy yo te quiero decir, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, varón, mujer, joven, señorita, un niño, tú debes creer lo que la Escritura dice. Jesús está sentado a la diestra del Padre y al subir y sentarse a la diestra del Padre, Él ganó el derecho de enviar al Espíritu Santo a todos sus seguidores. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está en tu vida. El poder y la guianza del Espíritu está en tu vida. Entonces tu vida no puede ser una vida mediocre en el Espíritu. Tu vida no puede ser una vida de arrastrar los pies en el Espíritu. No, 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 tu vida en Cristo no puede ser así. ¿Por qué? Porque el mismo poder que estuvo en Jesús, la misma gloria, la chispa, el poder del Espíritu Santo que estuvo en Cristo, que estuvo en los apóstoles, que está en muchos creyentes hoy en día, también está en ti. Tú te preguntarás entonces, ¿por qué vivo así? Porque no lo crees. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no crees que el Espíritu Santo vive en ti? Porque ves tu vida de desorden o de falta de muchas cosas, de no oro, no leo la Biblia, a veces no voy a las reuniones, el trabajo me abruma y yo creo que el Espíritu Santo no está en mi vida, no está en mi vida. ¿Pero qué crees? Si eres un seguidor del Señor, sí está. Yo puedo creerlo que sí está en tu vida. Tal vez la gente que está alrededor te diga, yo creo que el Espíritu de Dios está en tu vida, pero si tú no lo crees, entonces no está en tu vida. Y si tú no has entregado tu vida al Señor, no, el Espíritu de Dios no está en tu vida. Pero si tú te entregas a Cristo Jesús y te vuelves un seguidor de Jesús, porque Jesús ascendió al cielo y le dijo el Padre, siéntate a mi diestra, y Jesús se sentó a la diestra del Padre,
ganó el derecho de enviar al Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando tú te entregues al Señor, te va a perdonar tus pecados, te va a dar una nueva vida. Pero ¿qué crees? El Espíritu de Dios va a venir sobre tu vida y tu vida va a ser transformada de una manera poderosa, pero debes creerlo. Muchachos, jóvenes que dicen ser seguidores de Jesús, cree que el Espíritu de Dios está en tu vida. Y del Espíritu Santo, si estás en mi vida, háblame. Espíritu Santo, si estás en mi vida, guíame. Espíritu, si estás en mi vida, manifiéstate, manifiéstate. Creo que estás en mi vida y te vas a manifestar. Y vas a usar mi vida. Mi vida no puede ser una vida infructuosa, miserable, mediocre en el espíritu. No estoy hablando de las cosas materiales, en el espíritu. No podemos estar como matrimonio peleando, no podemos ser un matrimonio como hijos a los gritos. No puede ser que el enemigo me destruya todo y yo solamente veo cómo mi vida se va cayendo en pedazos, ¿verdad? Y los propósitos de Dios se van muriendo y se van acabando y las palabras que el Señor me ha hablado no se ven. Todo eso es porque no sabemos, no, o si lo sabemos, no lo creemos. Y yo te invito a creer que el Espíritu de Dios está en tu vida. No porque yo lo diga, sino porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Son cosas gloriosas, maravillosas, que necesitamos creerlas, porque los primeros creyentes, la primera iglesia lo creyó. Y como lo creyó, el Espíritu de Dios se manifestó. Oh, bendito es el nombre del Señor. Y hay más cosas que Jesús ganó que para nosotros por estar a la diestra del Padre. Pero solamente voy a mencionar una segunda cosa en esta mañana. Y está en Juan también. Es interesante, muy, muy interesante. Juan 16, regrese a Juan 16. Juan 16, en sus versículos 23, dice algo realmente importante. ¿Sí? Y aquí sí tenemos que leerlo un poquito en el contexto. Jesús está con sus apóstoles. Jesús está con los discípulos. Ya lleva 3 años ahí, ya es la noche en que va a ser entregado. Lleva 3 años con ellos, con ellos, con ellos, con ellos. ¿Sale? Miren lo que dice. Juan 16, 23. En aquel día ya no me preguntarán nada. Y está hablando de cuando resucite y va a ascender. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora, y ahí sí tenemos que ser puntuales, está hablando del momento histórico que está hablando con sus discípulos. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Y es cierto, durante 3 años nunca le pidieron nada a Dios en el nombre de Jesús. Cosa que muchos de nosotros que llevamos años en Cristo siempre estamos pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús. Pero ellos nunca habían pedido nada en el nombre de Jesús. Eso era nuevo para ellos. Ellos, estando Jesús ahí, pues hablaban con Jesús y Jesús hacía los milagros y Jesús hacía las sanidades y Jesús les decía y Jesús les explicaba. Pues ellos tenían contacto con Jesús, con Jesús, con Jesús, con Jesús. Estaban acostumbrados 3 años a hablar con Jesús. Todo era con Jesús. ¿Vale? Pero dice, hasta ahora, versículo 24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y reciban y recibirán para que su alegría sea completa. Sigo leyendo. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día, ¿cuál día? Cuando Jesús ascienda. En aquel día pedirán en mi nombre. En aquel día, cuando yo me vaya, cuando yo ascienda, pedirán en mi nombre. Ellos no habían pedido nunca en el nombre de Jesús. Pero dice, yo me voy a ir y entonces pidan en mi nombre. Pero lo que voy a leer a continuación es maravilloso. Pidan en mi nombre, dice. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre. Y no digo que voy a rogar al Padre por ustedes, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre, vine al mundo,
Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. ¿Sabe qué dijo Jesús? No han pedido en mi nombre, ¿eh? Y no hay necesidad porque aquí estoy, yo todo les doy, pero me voy a ir. Y en ese día pidan en mi nombre. Y ahí viene lo maravilloso, ¿sí? Y no digo que voy a rogar por ustedes. O sea, yo le voy a pedir al Padre. O sea, ustedes piden en mi nombre y yo como voy a estar sentado a la derecha del Padre, le voy a decir, Señor, mis apóstoles, mi iglesia te está pidiendo. Y como estoy sentado a la diestra del Padre, el Padre lo va a conceder todo. ¿Qué otro hecho maravilloso viene con la ascensión de Jesús? Que Jesús es nuestro único y verdadero intercesor ante el Padre. Cuando tú y yo, creyentes en el Señor, ahora oramos, que el Espíritu está en nosotros y aparte oramos y decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque, a ver, Dios no escucha a toda la gente. Ese es un mito. Es que Dios escucha a toda la gente. No es cierto. Eso no dice en la Biblia. No, 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 no. ¿Por qué nos va a escuchar Dios? Pues porque es Dios y Él es bueno. No, porque no puede escucharnos Dios porque hay una barrera entre Dios y los seres humanos. Casi la gente no se da cuenta de que esa barrera está. Hay una enemistad entre Dios y los hombres. Y esa barrera es el pecado. Luego es hasta que Cristo aplicamos el sacrificio de Cristo a nuestra vida y que el pecado es perdonado, que entonces se quita esa barrera. Pero luego entonces también, cuando yo oro a Dios, ¿por qué Dios me va a contestar? Me va a contestar porque hay alguien que está a la diestra de Él intercediendo y se llama Jesucristo. No hay otro personaje bíblicamente que interceda ante el Padre. No, no. Es más, cuando Pedro o Pablo, que hicieron grandes milagros, la gente los tomaba como semidioses y se abalanzaban sobre ellos. Ellos fueron claramente al decir, no, no, mírenme, soy como uno de ustedes. No porque haga milagros soy diferente, yo no soy, es Cristo en nosotros, es Cristo en mí. Y siempre le enfatizaron a la gente que no había más intercesor, que no había nadie sentado, el único. Es más, el escritor de Hebreos, fíjese lo que dice, ¿eh? El escritor de Hebreos, la carta de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 13, no lo busques, se lo cito, dice, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? El escritor dice, ni los ángeles interceden, ni los hombres interceden, porque el único sentado a la diestra del Padre es Jesús. Tú no le puedes pedir a un ángel que te interceda ante Dios, porque la escritura dice, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, siéntate a mi diestra? ¿A nadie? Al único que le dijo, siéntate a mi diestra, es al Señor Jesucristo, que es el único que puede interceder. A veces se piensa, por ejemplo, que María es una intercesora, solo porque un día porque en un día en unas bodas se acabó el vino y entonces le dijeron a la madre de Jesús, vino no tenemos, Jesús la mamá se dice, hijo, se acabó el vino, le dice, mujer, ¿qué tengo contra ti? No es mi tiempo. Y después Jesús convierte el agua en vino. Solo por un evento histórico, no podemos hacer una doctrina. No podemos decir que entonces María intercede en el cielo y le pide a Jesús y ya hacemos una cadenita. No, no, no. Ni María, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni nadie. Todos estuvieron conscientes y es más, empatizaron, nosotros no somos. Es más, si queremos seguir con esa doctrina sacada de un evento que sucedió entre Jesús y María, misma María dijo, hagan todo lo que les diga. Entonces, no, no, no. El único intercesor bíblicamente es Jesucristo, ¿sí? De tal manera que esa es otra de las grandes cosas. Cada que oramos, ¿por qué tenemos la seguridad de que el Señor nos va a escuchar? Porque hay alguien sentado a la diestra del Padre.
y se llama Jesucristo. Y si su Espíritu está en nosotros, entonces pidamos al Señor, pidamos al Señor, pidamos en el poder del Espíritu Santo con la seguridad de que, ¿sabe qué? Jesús, que está a la diestra del Padre, le dirá: Padre, te están pidiendo esto mis hijos, mis discípulos, mi iglesia. Mi hijo, mi siervo te está pidiendo esto y yo te pido que lo hagas. Y el Señor dijo en su palabra: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Jesús permanece para siempre. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Esto dice Hebreos 7, 24 y 25. Y así puedo seguir leyendo pasaje tras pasaje. Pero escuche esto que dice: puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Por eso Jesús le dijo: no me puedo quedar, María Magdalena. Muchachos, les conviene que yo me vaya. Voy a tomar un lugar estratégico en el plan divino, sentarme a la diestra del Padre. Para finalizar, quiero que busque Romanos 8, 31 al 35. Romanos 8, nuevamente regrese a Romanos, versículo 31 al 35, dice lo siguiente. Wow, es otra cosa que dices, es demasiado grande para ser, si fuera verdad, a ver, si fuera realidad, entonces yo le pediría cosas a Dios en el nombre de Jesús y habría una respuesta. Es que no, a ver, es real, si lo creemos. Si realmente creyésemos esto, estaríamos orando, 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 pidiendo. Antes de buscar una solución humana, estaríamos pidiendo. Pero vamos, tenemos que volver a la palabra. Y si tú no has entregado tu vida al Señor, entrégala. Te estás perdiendo de todas las bendiciones del Señor. Te estás perdiendo de todo lo que el Señor ganó, porque necesitamos estar en Cristo para que todo esto pase. Miren lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó. Y vea lo que dice: y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Lo crees realmente? ¿Crees eso? Entonces, ¿por qué no oras? ¿Por qué no le pides al Señor? ¿Por qué te olvidas de que hay alguien que está intercediendo por ti? Dice, para finalizar, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? No. Como está escrito: por tu causa siempre nos llevan a muerte, nos traen como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. ¿Y cómo no voy a ser más que vencedor? Si Jesús se fue y se sentó a la diestra, ¿sale? Me envió su espíritu para que esté dentro de mí y luego me dice: pide en mi nombre, pide en mi nombre y yo voy a rogar al Padre. No hay más cosa más sublime. Tú dices, cuando tienes un problema, dicen: ay, no conoceré a alguien, no sé si el problema es en el SAT, ay, a ver si conociéramos a alguien del SAT que nos ayude. Y si tengo un problema penal, si conocemos a algún procurador, alguien que nos ayude, que nos eche la mano desde allá adentro. Nosotros tenemos un influyente celestial tremendo, influyente celestial, ¿sí? Se llama Jesucristo. Él
Nada más está sentado a la derecha del Padre. Y dice, yo rogaré, pero pidan en mi nombre. Pero a veces no lo creemos. Y eso es lo que tenemos que arrepentirnos esta mañana. Y si tú no has creído en el Señor, mira, de todo lo que te estás perdiendo, ¿sí? De ser perdonados tus pecados, ¿sí? De gozar de la nueva vida, de que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y que puedes pedir en su nombre y el Señor te responde. Y a los que ya conocemos al Señor, que esta mañana el Señor te hable y te diga, hey, necesitas creerlo, lo sabes acá lo sabes, pero ¿lo crees? ¿Crees que el Espíritu de Dios vive en ti? Sí, sí lo creo. Entonces, tiene que haber una vida diferente. Tiene que haber algo nuevo. Tiene que haber algo poderoso. No, no podemos quedarnos con una vida más o menos. No, no, no. Tiene que haber una manifestación. Varones, varones. El Espíritu de Dios está sobre tu vida, está en tu vida. Tu esposa y tus hijos tienen que ver ese varón espiritual. No lo busques en otro lado, búscalo adentro de ti. Habla con el Espíritu. Dile, Espíritu de Dios, levántame. Levántame como el varón que tú quieres que yo sea. Levántame con autoridad. Muéstrate, respáldame. Haz que haga la obra que tengo que hacer. Mujer, si tu vida es de problemas y tu esposo no te respeta, se burla de tu fe y todo, y no cree o sí cree, pero te menosprecia, lo que sea, levántate en el nombre de Jesús. No estoy diciendo pelea, sino que el Espíritu de Dios se vea. Deja esa amargura y esa frustración. Deja ese chisme y esa contienda. Deja de manipular. Mejor ve al Espíritu y dile, Espíritu Santo, si estás en mí, manifiéstate, manifiéstate, yo lo creo. Jóvenes, señoritas, no pueden vivir una vida, no, es que somos jóvenes y no, 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 es que estamos en la época de la rebeldía y la desubicación. Mentira del diablo, si el Espíritu está en ti, no hay ninguna época de rebeldía ni de desubicación. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero hay que creerlo, ese es el tema. Y esta palabra es para ti, para que la creas. Si no has creído en el Señor, entrega tu vida al Señor. Pero si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, no creas a medias, cree totalmente. Cree totalmente. Jesús ascendió al cielo, está sentado a la diestra. A nadie se le dijo, siéntate a mi diestra, solamente a Él. Y ahora eso implica que el Espíritu de Dios está en tu vida, si has creído. Está en ti, ¿eh? Está en ti. Está en ti. Yo lo creo. Si has creído, está en ti. ¿Por qué? Porque la palabra dice que está en ti. El Espíritu de Dios está en tu vida. Está en mi vida el Espíritu de Dios. Híjole, pero ¿cómo puede estar? Ay, Señor, son seres tan normales. Sí, eso es lo maravilloso del Evangelio, que el Espíritu de Dios está en gente normal, o a veces ni tan normales, ¿no? ¿Verdad? Está ahí el Espíritu Santo. Aprovechemos el Espíritu de Dios. Aprovechemos que habita en nosotros. Oigamos su voz, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos diga, que nos guíe, que nos revele su palabra, que nos llene como a Jesucristo del poder, como a los apóstoles, a todos, a una vida nueva y poderosa. El Espíritu de Dios está en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús subió al Padre y se sentó a su derecha. Por eso el pasaje, por eso lo que hoy hablamos. Siéntate a mi diestra, le dijo el Señor a Jesucristo. Y al sentarse el Señor a la diestra del Padre, salimos ganando, amados hermanos. Así que yo le invito a que oremos un momento. Yo le invito a que oremos un momento. Que oremos al Señor y le digamos, Padre, perdónanos si no hemos creído el Evangelio en toda su proporción. A lo mejor tú has creído en el perdón de tus pecados y dices, no, sí, yo sé que mis pecados están perdonados, pero no estás creyendo todo el Evangelio. No estás creyendo que Jesús está sentado a la diestra y que dijo, conviene que yo me vaya porque si no me voy no podré enviarles algo que quiero enviarles. ¿Y qué crees, hermano? Ya él ya se fue y ya lo envió. Y está en tu vida. Falta que tú lo creas. Ahí está el Espíritu, esperando que tú creas, que le hables, que voltees hacia Él, que dejes de luchar en tus fuerzas, que dejes de pensar que es difícil, que no se puede, que solamente a algunos Dios se manifiesta.
que solamente en algunos se ve el poder de Dios, la gracia de Dios, que solamente en algunos pueden. No, 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 quítate eso de la cabeza. Esa es incredulidad y la incredulidad es pecado. Tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, yo creo que ascendiste al cielo, estás sentado a la derecha. Y en este momento que vamos a orar, yo sé que el Espíritu, el Señor va a rogar al Padre. Fíjate, hoy vamos práctico. Vamos a orar en el nombre de Jesús y Él va a rogar al Padre, va a decir, Señor, haz que el Espíritu de Dios se mueva, haz que nuestro espíritu se mueva en ellos. Jesús le va a pedir esta mañana al Padre y le va a decir, haz que el Espíritu de Dios se mueva en todos, en los jóvenes, en los niños, en los varones, en las mujeres, que se mueva, que se den cuenta que ahí está mi poder, que ahí está mi gracia, y que se levanten con autoridad y le puedan decir, en el nombre de Jesús, yo te ordeno, enemigo, diablo, todo lo que haces y el desastre que estás haciendo en mi casa, la rebeldía en mis hijos y todo lo que estás haciendo, te vas en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo nos podemos perdonar y por el poder del Espíritu Santo podemos sacar de nuestra vida todo lo que estorba. Y podemos creer que el Señor hará un milagro financiero y que el Señor nos sanará y que el Señor nos levantará porque poderoso es el Señor para hacerlo. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si hay un enfermo, tú vas a orar porque el Espíritu de Dios está en tu vida. Y tú también tienes palabra, el Espíritu Santo te va a decir cosas a tu oído. Te va a decir esto es así, créelo, hazlo conforme te dice el Espíritu, porque está en ti. Amén.